El pasado 24 de julio cerró el mercado de pases y Belgrano esta semana sacó el balance del mismo, con números financieros, plazos y mucho más. Voy a dar mi opinión de los jugadores que llegaron y salieron del Pirata, si se cubrieron todos los puestos que eran necesarios ocupar, si se reforzó lo que debía reforzarse, si se fueron los que debían irse y mucho más. Quiero que ustedes en los comentarios me digan qué les pareció este mercado de pases y si hubieran traído un jugador más o no. Gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero hablar con ustedes sobre el mercado de pases de 2025, el segundo mercado de pases de 2025 del Pirata, que tiene a Zielinski y Luis Fabián Artime como las mentes maestras de este mercado de pases, podría decirse, y que trajeron los jugadores que para mí debían traer. Voy a dar mi opinión de cada uno de los jugadores que han llegado y cómo Zielinski ha armado, cómo ha conformado la estructura de este mercado de pases, que me parece muy acertada por parte del entrenador y todo su cuerpo técnico. Bueno, está claro que en el Apertura 2025 Belgrano tuvo una falencia crucial que no te puede pasar en un equipo del fútbol argentino si querés progresar y prosperar en el torneo, que es una mala defensa. Belgrano no puede tener una mala defensa si quiere aspirar a competencias internacionales, no puede tener una mala defensa si quiere aspirar a competir mínimamente, y eso le pasó con el equipo que arrancó la pretemporada con Walter Erviti. Belgrano defensivamente era un fiasco, Belgrano defensivamente carecía en todas las características posibles, no defendía nada, se comía goles todo el tiempo, fue el segundo o tercer equipo más goleado de los 28 que hay en el fútbol argentino, o sea, un papelón realmente. Y después, bueno, tras la destitución de Walter Erviti, asumió Walter Zielinski, escúchame, asumió Ricardo Zielinski y un poco mejoró la defensa, pero Belgrano seguía con desconfianza, sobre todo en la posición del sector bajo de la cancha. Para mí Belgrano no había tenido una buena pretemporada, no había tenido un buen esquema táctico desde el inicio, culpa de Walter Erviti, culpa del mal armado del plantel, junto con Ariel Rojas. Y ahora, en esta segunda venta en el mercado de pases, Zielinski tenía en claro que tenía que reforzarse, y Artime cumplió los pedidos del DT, que eran pedidos justos a la medida de lo que necesitaba el equipo. Belgrano en ataque no necesitaba demasiado, por no decirte que no necesitaba nada. Tenías uno de los mejores ataques del fútbol argentino, solamente que no estaba funcionando del todo bien, pero lo que realmente necesitaban puestos a reforzar era en la defensa, y Zielinski esto lo supo ocupar muy bien en este mercado de pases, porque llegaron puestos claves, jugadores a medida para cumplir y ser regulares, como por ejemplo Thiago Cardoso, un arquero que venía con baja expectativa porque en Unión no había sido un arquero importantísimo, en Unión no había sido un arquero recontra nombrado, un arquero que tenía tajadas impresionantes, no, un arquero de baja expectativa, como digo, y que llegó a Belgrano a ver si se ganaba el puesto con Vicentini. Y la verdad es que desde que es titular da una seguridad tremenda. Me hace recordar mucho a Nahuel Lozada, me hace recordar mucho a los primeros partidos del paraguayo Espínola en su debut, pero bueno, lamentablemente la historia con Espínola fue distinta después. Pero la verdad que arrancó muy bien Thiago Cardoso, muy bien, siendo seguro, descolgando centros, teniendo tajadas importantes. Tampoco sufrió mucho Belgrano en cuanto a remates, pero cumplió y muchísimo Thiago Cardoso, que desde que está en Belgrano solo sufrió un gol, y fue ese golazo de Duván Vergara en Alberdi contra Racing, o sea, un gol que probablemente era muy difícil de evitar. Así que muy bien hasta ahora el papel de Thiago Cardoso. En la previa, bien traído, porque hacía falta un arquero, porque Vicentini no te daba mucha confianza, y un arquero joven, un arquero que tiene proyección, que Belgrano lo trajo a préstamo desde Unión, y que tiene una opción de compra, como publicó Belgrano, de $1.000.000 para el 31 de diciembre. Hay dos opciones de compra: de $1.000.000 el 31 de diciembre, que es de acá a 4 meses y medio, y después la otra el 30 de junio de 2026, que la opción de compra va a ser de $1.200.000 por el 100% del pase. O sea, Belgrano para mí hizo un buen negocio con este arquero, que para mí, si rinde de acá a fin de año, van a ejecutar la opción de compra, y en caso de que le quieran dar un tiempito más, la ejecutan en junio. Todo esto si es regular, si su nivel se mantiene, porque a Espínola, recordemos que Espínola había arrancado muy bien también en Belgrano, y después empezó a bajar su nivel, y después empezó a tener problemas de disciplina. Ojalá no termine así la historia con Cardoso, pero no hay que
precipitarse tanto y ya casarnos con este arquero, que hay que dejarlo progresar, hay que dejarlo ser y ver si mantiene una regularidad, que sería lo mejor que le puede pasar a este equipo. Después, los defensores que trajo Ricardo Zielinski, muy bien apuntados, muy bien apuntados. Dos centrales de extrema jerarquía, dos centrales de muchísima experiencia, capitanes en sus respectivos equipos y que te ordenan la cancha. Te ordenan la cancha, lo acompañan a Troilo, un pibe joven que tiene un montón de talento y le sirve a ambos experiencia, juventud, potencial, jerarquía. Una combinación excelente le salió a Zielinski, y estos dos centrales que trajo son Leonardo Morales, proveniente de Gimnasia, que Belgrano lo pagó $450.000, su totalidad del pase. Para mí, para un central de este calibre, poca plata, lo sacamos barato. Y Lisandro López, que lo trajimos libre de Olimpia. Belgrano no tuvo que poner un solo peso por el Licha López, que viene libre y firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026. Dos centrales que para mí están muy bien acertados, muy bien acertados. Morales de Gimnasia, Licha López de Olimpia de Paraguay. Dos jugadores que cambiaron completamente la cara defensiva de Belgrano junto con el Nano Troilo y formaron una línea de 3 impenetrable. A Belgrano no le pueden entrar por ningún lado, y eso también es gracias a los defensores, no solo el trabajo de Ricardo Zielinski. Mucho mérito de los defensores, mucho mérito. Vamos con otro de los méritos de por qué Belgrano defiende tan bien: los carrileros, que si bien hasta el momento estuvieron jugando con Panucci Ortega, otro de los que llegó fue Federico Rica, que en el partido, por ejemplo, ante Independiente en Copa Argentina, donde fue su debut, fue totalmente firme, fue totalmente metedor, un jugador ordenadito, que no le comieron la espalda, que ofensivamente aportó, es más, formó parte de la jugada del 1-0 ante Independiente. Me encantó a mí el debut de Federico Rica. Sinceramente no me voy a casar por un solo partido, pero cuando te gusta un jugador hay que decirlo. Y Federico Rica, en su debut como carrilero izquierdo, el uruguayo debutó para mí en un partido recontra probado. Si bien ante Independiente todos los jugadores fueron puntos altos, yo creo que Federico Rica fue un jugador a la altura y a la medida de lo que hacía falta en esa posición. Porque Ortega, si bien por ahí ofensivamente andaba muy bien, defensivamente flaqueaba un poco, a veces era irregular y hacía falta un jugador en esa posición. Yo creo que Federico Rica está muy bien apuntado. Además tiene 30 años, viene del fútbol europeo, del fútbol de Bélgica, viene libre. Belgrano no puso un peso por este jugador. Firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026. Para mí está muy bien apuntado, y es otro acierto de esta dirigencia y del cuerpo técnico. Muy bien pedido por Ricardo Zielinski. Y el técnico no se conformó solo con traer a Federico Rica para esa posición. También llamó a Adrián Sporle, lateral izquierdo que estaba en Independiente, no tenía lugar, pero que había cumplido en el equipo de Avellaneda, y Zielinski lo trajo. ¿Cómo lo trajo? ¿Cuánta plata puso Belgrano? Cero. Vino libre a costo cero. Rescindió contrato con el equipo de Avellaneda y cayó a manos de el ruso Zielinski. Firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026. Belgrano creo que invirtió solamente $50.000 para rescindirle el contrato a Sportland Independiente, pero son números que en el fútbol son muy poquito, son números ínfimos. Y bueno, Sportland para mí también está bien traído, porque es una posición que a Belgrano le hacía falta, y es bueno que Rica tenga una competencia, además de Ortega. Sportland debutó en Independiente, pero jugó 10 minutos, no se lo puede valorar mucho, habrá que ver los próximos partidos si tiene alguna oportunidad o no, pero para mí está bien traído, es un buen jugador, es joven, tiene 30 años, puede rendir en Belgrano, para mí como competencia está muy bien. Para Belgrano tener un buen 11 titular está decente, pero que tener un buen banco de suplentes también es importante, porque genera mucha competencia. Entonces vos tenés que tener un buen jugador reemplazo en el banco de suplentes, y eso es un Adrián Sporle, un buen jugador que puede generarle competencia a Federico Rica y a Tobias Ortega. Bien traído en mi opinión. Y el último refuerzo del Pirata, Rodrigo Sarabia, mediocampista central uruguayo, tiene 24 años,
Viene del fútbol de Rusia, del Fútbol Club Rostov, viene libre con una opción de compra del 60% del pase, a ejecutar el 31 de enero del 2026 por $1.000.000 o el 31 de julio del 2026 por 1.200.000. Para mí, muy bien traído también. Rodrigo Sarabia, que tuvo su debut como titular ante Independiente y jugó perfecto, metedor, quitador, distribuidor de pases, tiene buena conexión con el ataque, buena conexión con la defensa. Yo lo veo como un acompañante perfecto, perfecto de Santiago Longo, porque cumple con un rol defensivo, cumple con un rol ofensivo, es un motorcito también como lo es Santiago Longo, es mucho mejor que Facundo Quiñón, por lo menos con lo que ha demostrado hasta ahora. Yo creo que Menossi corre muy por detrás también. Lo mismo para Ulises Sánchez, para González Metil. Y yo creo que Rodrigo Sarabia es un jugador que está a la medida para ser el compañero de Santiago Longo. Y para mí también está recontra bien apuntado. Yo creo que hacía falta un compañero para el tractorcito. Y Sarabia me parece un jugador ideal. Bien apuntado también por Ricardo Zielinski, por Luis Fabián Artime, por todo el cuerpo técnico. Y estas son todas las altas de Belgrano en este mercado de pases. Para mí no falta nada de acá. No falta nada. Yo creo que Belgrano en ataque estaba bastante bien. Yo creo que Mavilla está por empezar a tener rodaje. Pacerini, bueno, podemos decir que Pacerini es un jugador que va a correr muy por detrás de Jara y Ubita Fernández, porque no ha tenido buenos ingresos este año. Y por ahí podríamos haber traído un jugador que lo sustituya, pero nada, yo creo que podemos darle unos meses más a Pacerini para que haga confianza, minutos y decidamos a partir de ahí si sigue o no en Belgrano. Pero yo creo que Belgrano trajo lo que debía traer, reforzó lo que debía reforzar, que es la de mitad de cancha para atrás. Y empezando desde el arquero, después con los centrales, después un lateral izquierdo, dos laterales izquierdos y un volante central. ¿Qué podríamos haber traído que quizás podamos sentir la necesidad de que falta? Un lateral derecho? Porque Gabriel Companucci tiene partidos muy buenos, partidos donde sufre mucho defensivamente y por ahí le haría falta una buena competencia. Y me vas a decir, bueno, pero en Belgrano está Elías López. Elías López vive lesionado. Elías López, las veces que es convocado, no ingresa. Para mí Elías López es un jugador que no tiene que seguir en Belgrano. Demostró muy poquito desde que llegó, jugó muy poquito desde que llegó, vivió lesionado. No me parece un jugador que aporte. Ojalá que pueda recuperarse y estar 100% físicamente y ahí demostrar si juega o no en Belgrano, pero la realidad es que no te da garantía de ser un jugador confiable, seguro. Y nada, te da la sensación esa de que cada vez que lo pones a Elías López se va a lesionar. Así que para mí un jugador sustituto de Gabriel Companucci podría haber traído Belgrano. Y veremos si ocurre alguna venta que pueda llegar a hacer que Artime diga, bueno, che, vamos a traer un carrilero derecho, vamos a traer un Federico Rica por el costado derecho. Estaría ideal para mí. Pero yo creo que con las altas que Belgrano trajo, yo creo que concluye un mercado de pases 8 de 10. 8 de 10. Yo creo que se cumplió con todo lo que debía traerse y ya han tenido rendimientos altos de esos jugadores, que eso es importante, porque un mercado de pases se valora también desde la previa, de si están bien traídos o no, y después tenés que valorarlos de si rindieron bien o no. Bueno, hasta el momento Cardoso, Morales, Lisandro López, Federico Rica, Rodrigo Sarabia, rendimientos todos 6 puntos para arriba. Todos aprobados. Lisandro López, una bestia en la defensa. Una bestia. Lo mismo Cardoso en el arco. Lo mismo Federico Rica en el costado izquierdo. Sarabia en el medio campo. El partido que ha jugado, los 2 partidos que jugó, demostró mucho. No hay que adelantarse de todas maneras. Hay que valorarlos con 10 partidos, con 15 partidos. Pero hasta el momento me parecen fichajes muy bien apuntados y cubriendo las posiciones que debían cubrirse. Quiero leerlos a ustedes en los comentarios. ¿Qué opinan? ¿Se trajo los jugadores que había que traer? ¿Qué posición falta? ¿Qué jugador no les gusta que se trajo? ¿Qué jugador hubieran traído? Quiero leerlos a todos en los comentarios. Bueno, rápidamente quiero que vayamos con las bajas que tuvo este plantel de Belgrano en el mercado de pases. Vamos con los juveniles primero. Thiago Benzi, un jugador que jugó en la reserva, tiene 22 años, se fue a préstamo a Quilmes, con opción de compra del 50% hasta el 30 de octubre de 2026. Después, Elías Calderón, un central que tenía mucha proyección en el inferior de Belgrano, que nunca se le dio la oportunidad en el equipo titular, porque siempre para mí se sintió como que le faltaba, y esta vez
el defensor de 24 años se fue a préstamo por segunda vez a Racing de Córdoba hasta el 31 de diciembre de este año, sin cargo y sin opción de compra. Tomás Castro, mediocampista que inició el año con Walter Erviti en el banco de suplentes, se fue a préstamo también a Racing de Córdoba, el volante de 22 años, sin cargo y sin opción de compra. Otra baja, otro jugador de la reserva, Manuel Correa, el 5 colombiano que tenía la Betoneta, se fue libre y Belgrano se queda un 20% de los derechos económicos. Un jugador que pintaba para debutar, para ser el compañerito de Longo en el medio campo, se fue libre, en mi opinión, por problemas disciplinarios, pero la verdad que no hay una certeza en eso. Thiago Cravero, un 5 que tenía mucha proyección, que había iniciado el año en el plantel de Belgrano, que en San Miguel el año pasado había tenido un rendimiento espectacular. Se ve que no lo vieron como un 5 alternativo a Santiago Longo, no lo vieron como una opción viable en el medio campo del cuerpo técnico de Ricardo Zielinski, y lo mandaron a préstamo otra vez a San Miguel, sin cargo, pero con opción de compra de $500.000, el 50%. Para mí, un número decente. El volante de 22 años se va a ir a la B Nacional de nuevo. Y quién te dice por ahí pueda seguir progresando y en un futuro cumple un rol en el medio campo de Ricardo Zielinski por ahí 2027, 2026. Tres bajas del plantel que formó parte de Belgrano 2024. Grillo, Agustín Dátola. Agustín Dátola estuvo en 2025, sí. Agustín Dátola, Fausto Grillo y el arquero Espínola son tres bajas que salieron de Belgrano. Grillo se fue libre, rescindió contrato. Agustín Dátola se le canceló el préstamo, había venido préstamo, se rescindió. Y Espínola se terminó el préstamo y se fue sin pena ni gloria. Tres jugadores que pasaron por Belgrano y no fueron muy influyentes. Quitando el arquero que en algunos partidos resolvió bastante por sus atajadas. El resto, Grillo y Dátola, han jugado muy poquito, no se los va a extrañar. Máximo Cés. Para mí, esta es una de las polémicas del mercado de pases de Belgrano. Y es que un volante que pintaba muy bien, que en la reserva se cansó de hacer goles, que salió tercero de la Libertadores Sub-20 con el equipo de Julio Constantín. Se fue a préstamo a Mitre de Santiago del Estero. Volante de 19 años, delantero podremos decirlo. Se fue sin cargo al equipo de la B Nacional con una opción de compra del 50% por $1 millón. Un jugador que para mí podría haber tenido rodaje en este equipo de Zielinski. No te digo titular, pero podría haber sido una opción viable desde el banco de suplentes que empiece a tener minutos. Pero la realidad es que el cuerpo técnico no lo vio así. Tomaron una decisión con la dirigencia de que el volante vaya a sumar minutos a préstamo a un equipo de la B Nacional. Mitre fue su destino y esperemos que le vaya muy bien, que se potencie y por qué no ser titular, quién te dice, el año que viene en el equipo del ruso. La verdad, para mí es una decisión que se podría haber pensado un poquito más, se podría haber tomado la decisión de, bueno, para mí este chico tiene mucho futuro, puede ser un 9 suplente, pero bueno, se decidió que no. Veremos cómo le va en Mitre, ojalá no ejecuten la opción de compra, pero de todas formas me parece un buen monto de opción de compra, $1 millón por el 50% de un chico de 19 años que jugó 2 o 3 partidos en primera. Me parece un buen negocio, pero no sé si había que cederlo o no. Bueno, gente, esos son todos los jugadores que llegaron, que se fueron, que renovaron. Bueno, vamos a las renovaciones. Velázquez renovó, el pibe de 20 años, el carrilero, renovó hasta 2028, diciembre de 2028. Océs, antes de irse a Mitre de préstamo, renovó hasta diciembre de 2027. Ramiro Hernández, el pibe que es una alternativa, un jugador multifacético ahí para el ruso, renovó hasta diciembre de 2028. Thiago Cravero, antes de irse a préstamo a San Miguel, renovó hasta diciembre de 2027. Y Thiago Benzi, antes de irse a Quilmes, renovó hasta 2027. Pibes que para mí tienen muchísimo potencial y por qué no formar parte de un plantel más adelante de Belgrano y ser titulares y piezas claves. ¿Quién te dice? Gente, muchas gracias por ver el video. Quiero que en los comentarios me dejen su opinión de este mercado de pases. Hay una posibilidad de que se vaya el Nano Troilo al fútbol italiano y en caso de que se vaya, tenés tiempo hasta el 31 de agosto para traer un jugador como sustituto o por ahí para reforzar otra posición.
veremos qué pasa. Ya vamos a estar hablando en otro video del Nano Troilo igualmente, así que no se preocupen. Déjenme en los comentarios qué opinan del video, qué opinan del mercado de pases, si faltó alguna posición o no, lo voy a estar leyendo todos. Gracias por ver, suscríbanse, denle me gusta y nos vemos en el próximo video.